¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hacer algo distinto en este espacio. No les vamos a pedir un trabajo práctico ni que respondan preguntas, sino que lo que vamos a hacer es exponer, aunque sea de manera muy breve, muy a vuelo de pájaro, el texto que teníamos para esta unidad, que es el texto de Oscar Oslak. Siempre tratando, como decimos, de complementar lo que expone Carlos en la parte teórica. Obviamente esto no va a ser una exposición muy larga, va a ser algo cortito en donde por lo menos puedan tener y les pueda llegar a servir una especie de punteo sobre los puntos más importantes de los capítulos que teníamos sobre este texto. Bien, el libro que usamos, que vamos a utilizar en esta unidad es este libro, es un libro de Oscar Oslak, que se llama La formación del Estado argentino. Y lo que vamos a trabajar en este caso es el capítulo 3, que va a tratar de distintas formas que el Estado va a tener con respecto a la sociedad. ¿Sí? Son formas de injerencia, de penetración, de vínculo que el Estado va a tener con la sociedad. Ya más o menos estuvimos viendo en textos anteriores, con el texto de Herrero sobre todo, cuándo se consolida el Estado, qué características tiene el Estado y demás. Así que esta palabra, el Estado, es una palabra que nos va a acompañar durante mucho tiempo en esta cursada. Bien, vamos a decir esto de manera breve. Oscar Oslak lo que va a decir en este libro, siempre que empecemos a leer un libro, por lo menos tenemos que decir cuál es el objeto de estudio que va a tener ese libro, su objeto de estudio y su hipótesis, que en este caso es la siguiente. Oslak va a decir que el Estado argentino no es un hecho dado, ¿sí? No es que en 1810, 1816, no es que directamente nos emancipamos de España y nos convertimos en la República Argentina. No. Oslak lo que va a decir es que el Estado argentino es la culminación de un proceso de largo aliento. ¿Sí? Es la culminación de un proceso que tiene una gran cantidad de años y de acontecimientos históricos. Esto es importante porque, sobre todo cuando nosotros estudiamos esto en el colegio, ya nos dicen que ya a partir de 1800, de la independencia, ya tenemos la República Argentina con la bandera, la escarapela y todo lo demás. Y en realidad lo que tenemos es la germinación de lo que más tarde va a ser la República Argentina. Pero no es que apenas nos independizamos de España ya somos Argentina. No, esto es un proceso que tiene un montón de vaivenes y de características particulares, de conflictos que Oslak apunta a mencionar. ¿Qué pasaba antes de la publicación de este libro? Bueno, antes de la publicación de este libro se tenía la idea de que la República Argentina era un proceso, era un hecho dado que sobrevenía con la Revolución de Independencia. Bien, el capítulo que tenemos para ver de este libro trata sobre 4 formas de injerencia y de penetración, la palabra es esa, penetración, que el Estado va a tener con respecto a la sociedad. Entonces, la primera forma, esto después se los vamos a dejar en la descripción para que por lo menos tengan en claro cuáles son estas distintas formas de injerencia y de penetración del Estado. Esto no quiere decir que no tienen que leer el texto, si lo tienen que leer, simplemente vamos a dejarles una descripción breve de cada forma de penetración y de injerencia del Estado. La primera forma de penetración que menciona Oslak en este capítulo de este libro es la penetración represiva. ¿Sí? El vínculo o la injerencia del Estado con respecto a la sociedad va a ser una penetración represiva.
quiere decir esto de la penetración represiva? Bueno, esto ya lo vieron en el texto de Herrero cuando hablamos de del monopolio de la violencia legítima. ¿Sí? Es la misma idea. ¿Qué es esto? Bueno, en pocas palabras, la penetración represiva es la aplicación de la violencia física o la amenaza de coerción tendiente a lograr el acatamiento de quien la ejerce. Es decir, es la aplicación de la violencia o la amenaza de aplicar la violencia. ¿Qué se busca con esto? Se busca lograr que se acate, que se haga cumplir un determinado mandamiento. Ese mandamiento que es la ley. ¿Quién lleva adelante esto? Quien lleva adelante esto son las Fuerzas Armadas, generalmente el Ejército y la Policía. Bien, ¿cuál es la particularidad que tiene esta forma de injerencia y de penetración? Bien, que vamos a ver que hasta 1880, ¿sí? Acuérdense, nuestra fecha fundamental en todo este proceso es 1880. Hasta 1880 vamos a ver que el ejército existe como tal, pero vamos a ver que en realidad no. Esta forma de penetración en donde se busca que otro acate la ley no se va a cumplir. Nos dice Oslac, ejército hubo siempre. Si nuestra gesta independentista está anclada y basada en las fuerzas militares, ¿sí? Expedicionarios, libertadores, batallones de caballería, qué sé yo. Todo eso nos da una referencia de que hay fuerzas armadas. ¿Qué es lo que pasa después de la gesta emancipatoria con respecto a España? Que lo que vamos a tener es que se da un escenario de conflictos civiles entre distintas facciones. No solo en el ámbito de la disputa política, ya sea unitarios y federales, entre Buenos Aires y el interior, sino también se va a dar un conflicto tendiente con el problema del indio. Sabemos que el problema que tiene la cuestión indígena es que es bastante frecuente que los malones ataquen distintas comunidades y esto trae un problema serio porque no se puede cumplir esta máxima de orden y progreso. Todo esto que estamos diciendo nos trae a la cabeza un autor que ya vimos en encuentros anteriores, que es Juan Bautista Alberdi. Si se acuerdan, el principal problema que advertía Alberdi en todo este escenario es el conflicto, es la guerra. Y que en este escenario de conflicto, de enfrentamiento, no se puede imponer el orden. Si no se impone el orden, no se puede imponer el progreso. Entonces, lo que está diciendo Oslac es, ejército tuvimos siempre, pero después de nuestra independencia, ese ejército va a tener que afrontar distintos problemas que van a mostrar que hay distintos frentes de batalla frente a los cuales ese ejército se va a mostrar muy endeble. Y se va a mostrar muy endeble ¿por qué? Porque ese ejército del que estamos hablando, acuérdense, siempre estamos hablando antes de 1880. Este ejército del que estamos hablando es un ejército que está compuesto mayoritariamente por lo que son las guardias nacionales. ¿Qué son las guardias nacionales? Las guardias nacionales son un cuerpo armado por el cual las distintas provincias del país, ceden de manera voluntaria a un contingente militar. Es decir, supongamos, yo soy la provincia de Santa Fe, de Córdoba, y el Estado Nacional me pide a mí que le entregue 100 hombres. Bueno, yo voy y voluntariamente puedo decir que sí, entregar esos 100 hombres, o puedo decir que no. Las guardias nacionales son entonces un compuesto que está integrado
por militares de las distintas provincias, que se pueden rehusar o no a entregar a estos militares. El problema que tiene esto es que el principal núcleo de militares que va a tener la Guardia Nacional va a ser de Buenos Aires. El resto de las provincias están en situaciones que son muy complicadas económicamente y no tienen la posibilidad de ceder de manera voluntaria militares. Lo que vamos a ver entonces es que estas guardias nacionales tienen un compuesto bastante porteño, no hay un gran número de contingentes del interior, y que además estas guardias nacionales tienen el problema de que no están institucionalizadas, y todo lo que ello implica, que es que esas guardias nacionales tienen escasez de armamento, de vestimenta, de alimento, se caracteriza por la indisciplina. Bien, todo eso es lo que caracteriza a estas guardias nacionales, que son el grueso del ejército antes de 1880. A eso le sumamos que hay distintos frentes de conflicto, no solo con el indio, sino con las rebeliones federales. ¿Sí? Acá tenemos a el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, López Jordán. Todas estas irrupciones del interior van a ser sofocadas por las guardias nacionales, que van a tener distintos conflictos abiertos a la vez. Y también mencionamos la nefasta guerra de la Triple Alianza, que va de 1865 a 1870, en donde nuestro país, junto a Uruguay y Brasil, deciden hacerle la guerra a el Paraguay. Bien, esta situación de este ejército endeble y poco profesional se va a solucionar, o se va a empezar a solucionar, en esta fecha tan trascendental para nosotros, que es 1880. ¿Por qué en 1880 se empieza a dar un vuelco con esto? Bueno, porque se va a empezar a vislumbrar en las Fuerzas Armadas todo este progreso económico que vamos a tener en la segunda mitad del siglo XIX. Si se acuerdan, con el texto de Herrero, veíamos que a partir de la segunda revolución industrial y con la División Internacional del Trabajo, en donde nuestro país se coloca como proveedor de materias primas e importador de manufacturas, vamos a tener un marcado crecimiento económico. Ese crecimiento económico va a empezar a repercutir en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque va a haber más recursos. Y cuando hay más recursos, ¿qué pasa? Va a haber mejores condiciones de armamento, va a haber vestimenta, va a haber comida, en algunos casos va a haber salario, ¿sí? Va a haber ferrocarriles que va a permitir transportar las tropas de un lugar al otro. Y todo eso lo vamos a tener a partir de 1880, fundamentalmente porque en 1880 se terminan las guerras civiles, en donde ya el conflicto entre Buenos Aires y el interior no va a ser un problema. Por lo tanto, este ejército va a contar con recursos y no va a estar atado a tener que enfrentar múltiples escenarios. No va a haber una guerra del Paraguay, no va a haber rebeliones de los caudillos federales, y eso va a permitir que en el 80 podamos empezar a vislumbrar que este ejército se empieza a consolidar. Como siempre decimos, no es que 1880 no es que el 1 de enero de 1880 ya se da todo esto. Esto es un proceso que lo podemos empezar a vislumbrar en el 80. Bien, esa es la primera forma de penetración, la penetración represiva. La segunda forma de penetración es la penetración o la injerencia cooptativa, que lo que busca es captar apoyos entre los sectores, entre los gobiernos provinciales en favor de el gobierno central. ¿Qué sería esto? Para ponerlo en pocas palabras, sería buscar que las provincias apoyen y le den legitimidad a el gobierno central. ¿De qué manera? De una manera bastante particular, que no es tan distinta a lo que venimos viendo en nuestro país en este tiempo. Nuestro poder legislativo está compuesto de dos partes. El
la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores lo que hace es representar a las provincias del interior. Bien, si yo quiero sacar una ley, necesito el visto bueno tanto de diputados como de senadores. Por lo tanto, necesito el apoyo de las provincias del interior. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno central? Le va a decir a las provincias del interior que, a cambio de asegurarse los votos en la Cámara de Senadores, el gobierno central les va a entregar dinero, empleo público, obras. Le va a entregar un montón de beneficios económicos a cambio de tener los votos para poder sacar todas las leyes que quieran. No solamente eso, sino que el gobierno central tiene la facultad de, y esto ya sería como una especie de amenaza, de intervenir federalmente a las provincias. ¿Qué es una intervención federal? Una intervención federal es cuando el gobierno central, ¿sí?, el poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, consideran que una provincia está en situación de caos y proceden a intervenirla. ¿Cómo la intervienen? Deponiendo al gobernador y llamando a elecciones nuevamente. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque esta también va a ser una herramienta y un mecanismo para lograr el apoyo de los gobiernos provinciales. Es decir, el Poder Ejecutivo le va a decir a las provincias: podemos contar con el apoyo tuyo en el Senado a cambio de recursos, empleo público, plata, etc. Y si no querés, tenemos esta otra herramienta que es la intervención federal, por la cual a vos te vamos a sacar y vamos a llamar a elecciones. Bien, esa es la segunda forma de penetración, la penetración cooptativa. La otra forma de penetración es la penetración material, por la cual vamos a ver que el Estado va a avanzar sobre las provincias del interior a través de distintas obras, ¿sí? Ya sea obras destinadas al desarrollo productivo, todo lo que tenga que ver con el modelo agroexportador, es decir, ferrocarriles, caminos, lo que se les ocurra, y también regulaciones destinadas también a sostener este modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir esto de regulaciones? Quiere decir que si yo soy un terrateniente que tengo una gran cantidad de tierras en La Pampa o en cualquier lado, en Santa Fe, en Córdoba, yo necesito tener un amparo y necesito tener leyes por las cuales yo pueda producir de una manera mucho más beneficiosa para mí. Por lo tanto, necesito pagarle muy poco dinero a mis empleados, necesito no pagar impuestos, necesito un montón de beneficios para ese terrateniente, que eso se los va a dar el Estado Nacional, se los va a dar el Poder Ejecutivo Central. Acá el mayor problema que tenemos siempre es que el aislamiento, las distancias que vamos a tener son bastante grandes, sobre todo porque pensemos que siempre acá toda la producción agrícola ganadera lo que hace es apuntar hacia Buenos Aires, hacia el puerto de Buenos Aires. ¿Cuáles son el diálogo, las propuestas que el Poder Ejecutivo le va a hacer a los gobernadores, al Poder del Interior? Ya lo mencionamos esto, ¿no? Obras, regulaciones, pero vamos a lo que nos dice Oxlack. En primer lugar, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, les va a ofrecer a los gobernadores medios financieros para que hagan obras, ¿sí? Para que hagan obras a discreción. Esto no necesariamente está atado a el modelo agroexportador. El gobierno nacional les va a dar, supongamos, tanta cantidad de dinero para que la provincia disponga de manera discrecional de ese dinero y haga lo que les pinta. La segunda forma de poder ganar de poder generar este vínculo entre el gobierno central y los gobernadores es, según Oxlack,
La reglamentación de las relaciones de producción es esto que mencionamos, ¿sí? Que si yo tengo un empleado y le quiero pagar con 2 pesos, lo voy a poder hacer. La tercera el tercer mecanismo, forma de vínculo del gobierno central con los gobernadores va a ser la concesión para el desarrollo de empresas de empresarios privados. Bueno, cuando decimos empresarios privados estamos hablando fundamentalmente de ingleses, ¿sí? Del capital inglés, que el capital inglés pueda tener y se pueda desarrollar en las provincias. El caso más típico siempre es que hablamos son el tendido ferroviario, por lo cual el gobierno le ha otorgado grandes beneficios al desarrollo del capital inglés vinculado al sistema ferroviario. Saben más o menos esto, que es que el gobierno les entrega, tenemos el tendido ferroviario que va a ser construido con materiales ingleses, mano de obra inglés, y el maquinista de ese tren va a ser inglés también. Y además de eso, el gobierno nacional les asegura que una legua, no sé cuánto es una legua, a la vera de cada lado de las vías va a ser territorio inglés, va a ser territorio privado de estas empresas que se encargan del tendido ferroviario. Es decir, esa empresa que va a poner su capital para el tendido ferroviario se va a quedar con el territorio que está lindante a las vías. Esto es claramente una ventaja muy fuerte para el desarrollo del capital inglés. Bien, dicho esto, comentamos la última forma de penetración, que es la forma de penetración ideológica, que esto ya más o menos lo vimos con el texto de Herrero, que es ¿qué quiere decir la forma de penetración ideológica? Quiere decir o alude a todos aquellos valores, actitudes y representaciones asociados a un sentimiento de pertenencia. ¿Qué es esto? Bueno, la bandera, la escarapela, el himno, los héroes nacionales, la historia, la geografía, todo eso va a ser una forma de injerencia del Estado en la sociedad. ¿A través de qué mecanismos o de qué herramientas se da esta forma de penetración? Bueno, fundamentalmente a través de la educación. Esto lo vieron lo mencionamos ahí con el texto de Herrero, el programa de educación patriótico, en donde el Estado va a ordenar todo un conjunto de contenido que se va a dictar en las escuelas, y que ese contenido alude a la historia fundamentalmente, a que San Martín cruzó los Andes, toda esa construcción legendaria de la emancipación de nuestro país. Se va a dar también a través, no solo de historia, se va a dar a través de geografía, ¿sí? Porque esto es, si yo no conozco mi país, no puedo amarlo, o sea, no puedo tener un sentimiento de pertenencia si yo ni siquiera puedo representarme mentalmente cómo es mi país. Y se va a dar también sobre todo a través de la lengua, del idioma, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos diferencia y eso es lo que nos da una particularidad con respecto a otros países, como por ejemplo Brasil, que se habla portugués. Bien, entonces se va a dar a través de la educación, se va a dar también fundamentalmente a través del servicio militar obligatorio, ¿sí? La ley Riccieri, que va a establecer la conscripción para los varones mayores de 18 años, y en donde también se les va a enseñar todas estas cuestiones sumados a que hay que defender a la patria frente a una amenaza extranjera. Y también se va a dar, y esto es algo que lo marcamos bastante con los trabajos prácticos de la semana pasada, se va a dar a través de la ley Sáenz Peña. ¿Por qué la ley Sáenz Peña es algo que se escribe en esta forma de penetración ideológica?
Esto tenemos que dedicarle mucho tiempo, pero vamos a decir simplemente esto. Si hay una ley que me dice que yo tengo que ir y votar, y yo voy y voto, lo que estoy haciendo es cumplir la ley. Estoy acatando la ley y además estoy dando legitimidad a las autoridades que me representan. Entonces, la ley Sáenz Peña constituye también un elemento más para crear al ciudadano argentino y tenemos que entenderlo en esta dirección, porque si no, no se entiende. Pensemos esto, ¿cómo puede ser? Se crea la ley Sáenz Peña y de esa ley Sáenz Peña gana Irigoyen, que termina despojando a los conservadores del poder. Es decir, los conservadores crean una ley que los saca del poder. O sea, si lo vemos con el diario del lunes decimos, no se entiende, son muy salames para hacer esto. Ahora, si lo entendemos desde esta óptica, desde la idea de crear y formar al ciudadano argentino, esto se entiende un poquito más. Bien, esto ya lo vimos, el problema es el problema de la inmigración. Estamos en un escenario de fuertes disputas imperialistas en donde una forma de avance imperial es el fomento de las comunidades locales que a través de distintas instituciones como la escuela termina generando un sentimiento de pertenencia no hacia el lugar en donde radican, sino hacia la madre patria. Bien, esto más o menos espero que se haya entendido, es muy abuelo de pájaro, no es algo que nos dure 27 minutos como está durando esto, sino que por lo general esto dura un poquito más, pero tratamos siempre de que por lo menos tengan un pantallazo y por lo menos algo distinto para esta unidad que les pueda servir, que les sea útil y nada, nos estaremos viendo y leyendo en los foros sucesivamente y espero que les haya servido y les haya sido útil. Un saludo a todos.